Nos quedan unos minutos y creo que en este tiempo suficiente para nosotros compartir este salmo. Estamos compartiendo los salmos de Asaf y en esta noche estaremos compartiendo el salmo 77. El salmo 78 el próximo jueves, una de las hermanas del ministerio de adoración va a estar ministrando. No se lo vamos a decir ahora para que sea una sorpresa, agradable sorpresa. Y este salmo tiene como título Buscando a Dios en medio del sufrimiento y angustia. ¿Cuánto de lo que estamos aquí nos ha tocado buscar a Dios en medio del momento de angustia, en momentos difíciles? ¿Cuánto le ha tocado eso? Buscar a Dios. Amén. Pienso que todos nosotros como creyentes hemos vivido o hemos atravesado un momento de angustia, un momento de aflicción, un momento difícil en la cual tenemos que buscar a Dios. Y es el momento donde llega quizá la etapa de la desesperación y las tantas preguntas como la formulaba el salmista Asaf al atravesar ese momento. Y quiero que vayamos rapidito, pero antes vamos a recordar quién fue Asaf. Al principio hablamos un poco de él, pero es bueno hacer como un recap, un resumen de lo que fue Asaf como cantor, salmista, pero también como profeta que ministraba bajo las órdenes de David. Ningún profeta, ningún cantor, ningún levita en la antigüedad operaba de manera solitaria. Es decir, Dios me llamó, a mí no me llamó hombre, es verdad. No es el hombre que te llama, es Dios que te llama. Pero alguien tiene que ungirte, alguien tiene que enviarte, alguien tiene que ser tu autoridad aquí en la tierra. Esto no funciona de que yo tengo unción, yo tengo una gracia para orar por los enfermos y los enfermos sanar. No importa el nivel de unción y gracia que Dios haya depositado sobre ti. Tú necesitas estar sometida bajo una autoridad terrenal. Y Asaf siempre reconoció de que David era el hombre que Dios lo había puesto para que para él ministrar en el templo, pero bajo una autoridad. Por eso Enán o el cantor o Asaf, estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Enán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Y primera de Crónicas 16:5 dice lo siguiente: Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semirarramo, Jehiel, Matatía, Eliab, Benaía, Obed-Edom. ¿Recuerdan ese nombre, Obed-Edom? Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf sonaba los címbalos. Cada instrumento tenía un objetivo en la administración del templo. Y en el versículo 7, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Cuando David comenzó a ministrar, alguien estaba llevando la atmósfera musical. Alguien estaba sonando los instrumentos. Alguien tenía que ejecutar el instrumento para que el hombre de Dios, en ese momento David, comenzara a ser ministrado por la atmósfera de la adoración de ellos, para luego David, comenzar a fluir en la gracia que Dios le daba como salmista. Hay un comentario aquí: Asaf fue el gran cantor y músico de la era de David y Salomón.
Y ustedes pueden confirmar esto en estas escrituras, en Primera de Crónicas 15, 17, en el 16, lo que estoy leyendo, el 5 al 7, Segunda de Crónicas 29, en Crónica 25, Crónica 29, 30, añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. Amén. Porque Asaf fue de esos hombres que tuvo todo el tiempo ahí en el templo, pero siempre a la sombra de David. Fue testigo de la tanta batalla del pueblo de Israel con los filisteos, pero al mismo tiempo vio mucho sufrimiento de su pueblo que lo llevaban a una situación de angustia. Algunos escritores en este Salmo 77 comentan que podría ser interpretado como la angustia del pueblo que llevaba a Asaf a ir a la presencia de Dios, a escribir de esta forma, a formular la pregunta que él se hacía: ¿dónde está mi Dios? Pero también interpretan que era un asunto personal. Amén. Yo puedo atravesar un momento de tristeza porque a Freddy le está pasando algo, y lo que le afecta a Freddy como hermano en Cristo debe afectarme a mí, aunque él directamente reciba quizá el daño o de la situación directa, pero yo debo identificarme. Su angustia debe ser mi angustia. Y Asaf se identificaba con el sufrimiento del pueblo, porque él sabía que su Señor, porque así era que le decía, David amaba tanto a Israel. Aleluya. Entonces, quiero que veamos esto. Mientras que el reinado de Salomón fue de relativa paz, el de David se caracterizó por la guerra. David conocía la angustia y su pueblo también la había sentido. ¿Refleja el Salmo 77 las pruebas de Israel o refleja el dolor personal de Asaf? El texto no es claro, pero termina recordando que las grandes maravillas que Dios había hecho por Israel, eso se presta a la idea de que el Salmo refleja la oración corporativa en oposición a las reflexiones personales. Entonces, había un Asaf que su sufrimiento, su angustia, lo que él sentía, el sentimiento a favor de su pueblo, lo llevaba a derramar su corazón delante de Dios a favor de su comunidad. Vayamos directamente al Salmo, un salmo corto, 20 versículos. Consuelo y angustia al recordar las obras de Dios. Y comienza con el primer versículo diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Imagínese, yo me imagino un Asaf en su habitación de adoración y búsqueda de la presencia de Dios, caminando de aquí a allá. Señor, ¿por qué tú nos has dejado? No tienes en esta angustia. Te necesitamos, Padre, no nos dejes, recordamos tus hechos maravillosos, lo que hiciste por nosotros. En Egipto nos sacaste con mano poderosa y aquí estamos sufriendo con los filisteos. Te necesitamos. Amén, Freddy. Un cántico de adoración, pero expresando la angustia, la necesidad. Dios, where are you, God, now? ¿Dónde tú estás ahora, mi Dios? Y muchas veces nosotros nos encontramos, porque este salmo nosotros debemos identificarnos con él y llevarlo a mi condición del momento. Pero ¿cómo yo atravieso el momento de angustia? Lo hago en una etapa de negar a Dios, de reclamarle a Dios, porque hay dos tipos de reclamos. Un reclamo que tú lo haces en humildad, en adoración, y hay otro en rebeldía. ¿Cuál de los dos Dios presta su oído? Aleluya.
El comentario: con mi voz clamé a Dios. Este salmo comienza con un pensamiento común en los salmos, con el salmista describiendo su clamor a Dios. Él clamó a Dios y sabía que Dios lo escucharía. Por eso añade: y Él me escuchará. Los días de angustia deben ser días de oración. En los días de angustia interior, especialmente cuando Dios parece haberse apartado de nosotros, debemos buscarlo y buscarlo hasta encontrarlo. Porque hay una promesa: el que me busca, me hallará. Ahora, no nos cansemos, Mariano, de buscar a Dios. No nos cansemos de buscar a Dios. Tú no puedes decir: bueno, ya no busco más a Dios, porque yo siempre he orado para que el Señor cambie a mi esposo, pero Él no quiere cambiar. Yo voy a resolver esto como yo lo sé resolver. Y comienzo a pelear con mi esposo, lo dejo y comienza una crisis familiar, en vez de entrar en mi atmósfera y en esa angustia venir ante el Señor, porque Él me prometió que mientras más yo lo busque, yo lo voy a encontrar. Amén. Entonces el salmista Asaf tenía esa seguridad. Por eso nunca dejó de buscarlo, a pesar, no importa el grado que iba aumentando la situación o el momento de angustia. Entonces, mis queridos hermanos, en el día de su angustia, él no buscó las distracciones de los negocios, la recreación para librarse de su angustia o de esa manera, sino que buscó a Dios, su favor y su gracia. Porque si algo nosotros estamos buscando de Dios, es su favor, su gracia, su misericordia. Porque le aseguro algo, mis hermanos: nosotros, sus hijos, somos los beneficiados de toda la característica y las cosas buenas que es Dios para con nosotros. Amén. Dios comparte lo que es Él, su esencia. Dios es fiel, Dios comparte su fidelidad con nosotros. Dios es amor, Dios comparte su amor con nosotros. Por eso no debemos cesar de buscarlo en medio de la angustia. Vayámonos a los versículos del 4 al 6. La búsqueda diligente. La búsqueda diligente no me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Sabe qué significa ese verbo? El verbo inquirir es buscar de manera profunda e intensa hasta encontrar. Amén. Y yo quisiera en este momento sí darle la oportunidad a ustedes para que ustedes me comenten cómo usted interpreta en este momento el sentimiento de Asaf en medio de un momento de angustia. Quizá la Biblia no registra cuál fue, qué lo motivaba a él caer en este tipo de quebrantamiento. ¿Cuál era la razón? Estaba perdiendo de los filisteos el pueblo. Fue atrapado, fue llevado el arca. Había una situación con su rey. Había problemas. ¿Cuál era la situación real? Y lo voy a repetir para que ustedes, y léanlo ahí, pueden leerlo aquí o en su Biblia. No me dejaba pegar los ojos. ¿Usted no se ha sentido así? Que hay situaciones que el Señor te pone tanto en tu corazón que te vaya de rodillas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tú piensas que déjame ver si cojo un chin de sueño, y como quiera te martilla. El Espíritu Santo, levántate a orar. Y usted ahí te quiere coger un sueñito y el Señor no te deja pegar los ojos. Así estaba Asaf. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Cómo usted interpreta en este momento qué es lo que estaba atravesando el salmista Asaf? ¿Alguien? ¿O
o usted lo lleva a un entorno espiritual suyo o de cualquier, o de la iglesia o de usted de manera personal. Amén. Hablen ahora, por si no. Elizabeth, toma la primera participación. Pásale el micrófono para que todos puedan pues. Gloria a Dios, Dios le bendiga a mis hermanos, le bendiga iglesia. Muchas veces el afán, la ansiedad, la depresión, falta de sueño, el estrés, la preocupación, todo eso nos lleva a un desaliento. Cuando estamos desalentados, el peor enemigo de un cristiano es cuando estamos desalentados. No tenemos ánimo de orar, de llevar la palabra, de leer. Muchas veces estamos cansados, nos quedamos en casa, no quiero ir a la iglesia, no voy a ir el domingo. Y es ahí donde tenemos que recobrar la fuerza y es ahí que tenemos que aumentar y alimentar nuestra fe. Amén. Amén. Eso es así. Pero vuelvo y les repito, aquí el Asaf no ha dejado de orar, no ha dejado de buscar su presencia. Es lo que está diciendo, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos y me acordaba de mis cánticos de noche. No me dejaba pegar los ojos. Asaf considera la intensidad de su clamor a Dios con ojos cansados y corazón atribulado. Buscaba a Dios con sinceridad. Eso es una búsqueda muy sincera. Consideraba los días desde el principio. Asaf considera el alcance de su clamor a Dios, considerando lo que Dios había hecho incluso desde los siglos. Se preguntaba por qué Dios parecía responder a lo del pasado con más satisfacción que lo del presente. Cuando usted comienza a comparar y usted dice, wow, pero a fulana le llegó lo que ella estaba esperando. La oración y porque a mí el Señor no me contesta. Hermano, déjeme decirle que para todos y cada uno de nosotros Dios tiene un tiempo. Los casos de Dios con nosotros es personalizado. Elizabeth, el caso tuyo delante de Dios no es el caso de Lenny. Dios sabe cuándo va a atender tu oración. Dios sabe cuándo va a contestarle a Lenny. Entonces Asaf se preguntaba, pero nuestros antiguos, como que Dios les respondía. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros en el presente? En su presente. La angustia cuando el pueblo, pero parece que a Asaf se le olvidó que el pueblo de Israel duraron 400 y pico de años. Y dice que después de eso Dios escuchó el clamor de ellos. ¿Saben qué momento el pueblo de Israel hubo una respuesta? Porque había nacido un niño que iba a tener un corazón de libertador y que iba a amar más al pueblo de Dios que lo mismo que estaban siendo esclavos y que tenían muchos años ahí. Y que iba a tener una pasión. Y Dios dijo, lo voy a usar a ese. Ese será el instrumento que voy a usar para libertar a estos que tienen todo este tiempo. Pero hubo un momento de intensidad y búsqueda del pueblo de Israel que Dios entonces escuchó su clamor. Hay momentos, hermano, por eso el clamor de Asaf, la búsqueda de Asaf no tuvo un stop. No dijo ya me cansé. No hubo un decir, voy a dejar de orar, voy a dejar de buscar, voy a dejar de ir a la iglesia porque yo no veo lo que, como que avanzo, como que no veo, mejor como que me estoy atrasando. No, hermano. Tú y yo tenemos que seguir buscando esa presencia de Dios hasta encontrarla. Freddy. Y allí el hermano Luis. El que me habla una vez ya pasó su turno. Ay, no. Tú vas después cuando no haya más participantes. Freddy no participa más. ¿Y por qué? Porque necesitamos darle tiempo al otro. Mire, lo que usted está diciendo es algo, y tenemos que tomar en cuenta algo. El tiempo de Dios y el de nosotros no es el mismo. No, jamás. Por eso es que hay mucha gente que aceptan al Señor
muchas veces le va de mal en peor y no lo entiende. Y en el pueblo de Dios, cuando usted decide servirle a Dios, usted tiene que desaprender para aprender. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Nosotros oramos porque Dios nos dé esto, porque Dios nos dé lo otro. Y mire, y cuando usted dice, bueno, yo voy a orar por esto, pero si esta es mi necesidad, yo voy a orar por otra cosa, Dios sabe mi necesidad. Porque si usted comienza a darle mente, es que me está yendo mal, y que esto, y lo otro, usted nunca va a decidir servirle a Dios de corazón. Amén. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es perfecto y llega en el momento perfecto. Hay veces que nosotros clamamos a Dios y se nos concede algo. Y cuando viene a ver, dice, bueno, Dios me lo concedió. ¿Qué pasa? A lo mejor ese no era el propósito de Dios. Simplemente tenía que esperar un poco más y te desesperaste. Y hay veces que se tarda tiempo. Y cuando Dios te lo da, después tú miras para atrás, wow, este es el momento preciso. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste a esperar. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta eso. El tiempo de Dios y el de nosotros no es el mismo. Debemos someternos a Él primero. Y Él sabrá cuándo Él va a conceder nuestras peticiones. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Excelente. Mis hermanos, su participación es de 1 minuto, no más. Luis, luego Minerva. Paz y bendición a todos, la paz de Cristo. Podemos ver que en Asaf se cumple 8:28 de Romanos, que todas las cosas le obran para bien a los que aman a Dios. 1. 2, vemos allí cómo el Señor, Él no dijo que lo dejó, sino que el Señor incluso lo ayudó para que su carne no se afligiera y se cerrara sus ojos, y en tiempo de angustia y de preocupación se echara a dormir. Como muchas veces nos pasa, el Señor tiene que permitir situaciones para despertarnos. Amén. Y así poner, enseñarnos lo que es la perseverancia en la oración. Entonces, ¿qué pasa? A veces, cuando estamos en la abundancia, que todo está ready y todo bien, tendemos a perder esa profundidad en la comunión con el Señor. Pero cuando vienen las situaciones, entonces es como que la leña, el fuego de la oración, de los ayunos, de la intercesión, de lo profético, comienza como a crecer en nosotros. Amén. Así es. Excelente. Minerva. Y cerramos con Minerva. Lo que yo quería decirle, parte de lo que Freddy dijo, es que oramos, a veces oramos desesperadamente porque queremos ver algo en nuestro tiempo rápido. Pero tenemos que orar sabiendo que Dios nos está escuchando y que Dios está tomando esas oraciones y que Él va a cumplir las oraciones en su tiempo, no en el de nosotros. Amén. Amén. Así es. Vamos a ver entonces, mis hermanos, las preguntas en esa búsqueda. Porque Asaf se formuló algunas preguntas en medio de su momento de desesperación. Y la primera pregunta que él le hace al Señor: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? La otra pregunta: ¿ha cesado para siempre su misericordia? Y déjeme decirle, Asaf tenía la respuesta a cada una de esas preguntas. Son preguntas retóricas, porque Asaf estaba muy consciente que las misericordias de Dios son perpetuas, que el Señor ha prolongado su misericordia. Con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia, dice Jeremías. Entonces, esa pregunta que se hacía en ese momento Asaf, él tenía la respuesta. Porque usted y yo, cuando nos hacemos preguntas en medio del momento difícil, momento de la angustia, ustedes saben que Dios nos ha dado la respuesta. Cuando tenemos un ser querido enfermo, que oramos y le pedimos al Señor que lo sane, y en ese momento de angustia, de desesperación, que oramos pidiéndole al Señor un milagro a favor de,
de nosotros, de la situación, de la familia. Nosotros sabemos y estamos muy conscientes de que Dios es soberano y que Dios no se mueve según el sentimiento de nosotros. Mi oración no es una obligación a que Dios haga lo que yo estoy deseando. Amén. Porque todos nosotros debemos tener muy en cuenta el Getsemaní. Porque cuando Jesús se vio en el momento de angustia, lo primero que le dijo al Padre: pero si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero oye, que nunca se haga mi voluntad. Porque el Hijo reconocía la soberanía del Padre. Amén. Sino que se haga la tuya. Por eso en nuestros momentos de angustia no nos olvidemos de siempre de reconocer: Señor, pero que se haga tu voluntad. Yo estoy clamando y yo estoy pidiendo y estoy gimiendo para que tú hagas ese milagro. Que tú seas propicio. Porque en la pregunta que se hacía Asaf, se preguntaba: ¿y no volverá más a hacernos propicio? Es decir, ¿no nos va a favorecer más? ¿Dejará Dios de favorecernos como lo ha hecho? Amén. Yo no sé cuál es tu clamor, yo no sé cuál es tu angustia. Cada uno tenemos una necesidad, pero debemos entender de que Dios es soberano y Jehová Dios hará su voluntad. Y la voluntad de Dios todos sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta, aunque no la entendamos a veces. Amén. Mi razonamiento lógico, a Dios no le interesa mi razonamiento lógico. A Dios lo que me interesa es mi obediencia y aceptar su voluntad. ¿Cuál es mi aceptación en medio del momento de angustia? Alabamos al Señor. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Sigue el hombre preguntándose. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y llega el momento del Selah, el momento del silencio. A ver si esas preguntas Dios me manda esa respuesta. Alabado al Señor. Con esta pregunta Asaf expresa su temor de que la temporada de sequedad y frustración pudiera durar para siempre. Temía que nunca más volvería a ver el favor de Dios, la misericordia de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios. Wow, yo me voy a esos 400 y pico de años de esclavitud, de oprobio del pueblo judío, del pueblo de Israel, y de seguro que esas preguntas vinieron. Pero el Dios que sirvieron nuestros padres, nuestros antepasados, nos cuenta la historia. Porque ahí debió siempre haber alguien que tenía conocimiento para contarle a las generaciones quién era Jehová Dios de los ejércitos. Y ellos esperaban que ese Dios, fuera propicio a su situación. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Por más calamidades que podamos atravesar en un momento determinado, Dios siempre está presente para nosotros. Gloria a Dios. Estamos terminando. Vamos ahora al versículo 10 en adelante. Nos quedan estos versículos 10. Lo leo rápido. Aquí en el versículo 10, Asaf dice lo siguiente: y me pongo a pensar. Esto es lo que me duele. Y estoy leyendo ahora en otra versión. Que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas. En esa versión que usted tiene, Reina Valera, habla de los hechos. Pero aquí dice: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Wow. En este momento el salmista como que cambia la atmósfera, porque él dice: espérate, pero déjame atraer a memoria que Jehová Dios
sí libró a su pueblo. Por lo tanto, yo me voy a agarrar de esa promesa. Dios puede hacer lo mismo. Dios es el único que puede volver a abrir camino en el desierto para nosotros. Aleluya. Alabamos al Señor. Juana, le leo esto para darle este chance a usted. Leo este comentario rapidito. Traeré pues a la memoria, en medio de la dolorosa angustia, entre lo que él creía y lo que sentía, Asaf habla para sí mismo y declara lo que haría. Estaba decidido a traerlo a la memoria, a tenerlo en cuenta. Me acordaré, meditaré y hablaré de tus hechos. Asaf presenta un proceso de 3 pasos para aliento y sanidad. Comienza recordando las grandes obras de Dios, sus maravillas antiguas. Entonces deberíamos meditar en esas obras y en lo que podemos tener que enseñarnos hoy. El tercer paso es hablar de estas grandes cosas con los demás. Hay momentos en que nosotros tenemos que compartir con alguien. Mira, Dios es un Dios de obra maravillosa. Dios no se ha olvidado. Y comienza usted a recordar la palabra de Dios a aquel que está atravesando un momento difícil. Me voy a 2 participaciones rapiditas, que es la hermana Juana, el hermano Marco, que estaba en turno, y mi hermana, ay santo, Karen. Recuerden que yo soy el Daniel y ustedes tienen mucho nombre. Ay, gloria a Dios. Cualquier cosa parecida con Asaf a uno de nosotros. Es verdad, Juana. Sí. Guardando la distancia, claro está, porque Asaf empezó envidiando a los demás. Wow, Señor, ¿por qué me está pasando? Pero llegó y dijo, wow, no, pero empezó a declarar las promesas Amén. del Señor. Dijo, comenzó a declarar pero Dios, la promesa. Sí, Asaf estaba luchando como con 2 personalidades entre sí. En aquel antaño, que él decía de que, bueno, pero si aquello le está pasando, aquella tal situación, pero nunca te dejaré, Señor. Aleluya. Y el Señor no se apartó de él en ningún momento, ni él tampoco, porque él estuvo en todo tiempo en la presencia del Señor. Igual que nosotros también empezamos a declarar la palabra, Señor, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y ahí declarando la palabra, así tal cual lo hizo Asaf también, que reconoció las proezas aún en medio de la angustia. Así nos pasa a nosotros también, que en medio de las angustias, de las adversidades, podemos recordar las proezas y las maravillas del Señor. Amén. Y declarar la palabra de que nunca nos desamparará y que siempre estaría con cada uno de nosotros. De esa misma manera, de como lo hizo Asaf, también nosotros lo haremos también. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Tremendo. El hermano Marco García y luego mi hermana Karen. Y cerramos este ciclo de participación con ellos 3. Adelante, mi hermana. Dios se le bendiga. Amén. Hay una frase que dice que mientras más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Entonces, nos recuerda algo muy interesante este salmo. Humanamente tú te puedes afligir. Humanamente tú puedes tener muchísimas preguntas al Señor desde tu punto de vista humano. Pero también en este salmo recuerda que aunque él tenía muchas cuestionantes, él se sacude y dice, no, espérate. Sí. Reconoce al Señor y dice, óyeme, yo veo tus maravillas, tus cosas. Entonces, eso me recuerda a algo muy interesante ante mis muchas cuestionantes. Sí, soy muy preguntona ante muchas cuestionantes. Y cuando tenía muchas cuestionantes, me llama alguien antes de las 7 de la mañana y me dice, no siempre será lo mejor, la respuesta que tú quieres que Él te dé. Wow. Sino la que tú necesitas que Él Aleluya. te dé. Entonces ahí yo dije, verdaderamente, nosotros no somos quien para poner al Señor que nos conteste como queramos que Él nos conteste, sino que debemos de esperar en Él. Si bien es cierto, hay un momento en que como humanos que somos, podemos tener, pero no obviar la bondad, el amor del Señor, y que el Señor
lo que ha dicho, sus propósitos y sus planes en nuestra vida se harán. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por esta participación de ustedes gloriosa. García, varón Gloria de Dios. a Dios. Brevemente, mis hermanos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, hay algo muy interesante que sucede, y es que hay un hermano de los Corintios que es amonestado. Sin embargo, después que es amonestado, el apóstol Pablo envía a los hermanos de Corintios a que lo consuelen. Y él mismo explica para que no se consuma de mucha tristeza. Ajá. Y a la altura del verso 11, entonces él dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ajá. El verso famoso. Nosotros todos los que estamos acá tenemos que entender que cuando estamos tristes, estamos débiles espiritualmente. Y cuando estamos tristes, entonces, en función de eso que explica Pablo, nosotros estamos abriendo una puerta al enemigo. Por eso dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. No es que no estés triste, pero cuando estés triste, recuerda esto que estamos diciendo, que eso es una puerta abierta al enemigo. Reprenda la tristeza y comience a adorar al Señor. Aleluya. Denle ese aplauso a él. Los versículos del 13 al 15, la grandeza de Dios en su santuario. Entonces aquí viene Asaf y dice, pero, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Dios es grande. Aleluya. Amén. Asaf lo dijo. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y los hijos de Jacob y de José. Porque él dijo, espérate, déjame traer a memoria los hechos, las hazañas maravillosas que Dios había hecho con mis antepasados. Y por eso él dice y menciona a José y menciona a Jacob. Y en un momento determinado, que lo vamos a leer ahora, los últimos versículos, él llega a mencionar a Aarón y a Moisés. En la primera parte del Salmo, Asaf explicó la bondad de recordar, meditar y hablar de la grandeza de Dios. Él comienza la segunda parte del Salmo describiendo las buenas obras de Dios, comenzando en el santuario. Santo es tu camino, ya sea en el templo o en el tabernáculo. Camino de Dios estaba en el santuario, en el sentido de que el tabernáculo o el templo y sus rituales hablaban claramente del camino a Dios a través de la sangre de un sacrificio inocente, apuntando en última instancia a la penosa obra, pero gloriosa, de Jesucristo. Y el escritor dice la penosa porque ustedes saben, la pasión de Cristo fue con sufrimiento, fue con lloro, fue con lágrima de sangre. Amén. Y vamos a concluir con los últimos versículos del 16 al 20, la grandeza de Dios en el Mar Rojo. Y ahora el ministro Asaf trae acordación lo que hizo Dios a favor de su pueblo en aquella liberación gloriosa. Las aguas te vieron, oh Dios. Las aguas te vieron y temblaron. Se estremecieron los abismos. Los nubarrones vertieron sus aguas, tronaron las nubes, también se desplazaron tus rayos. El tronar de tu voz estaba en el torbellino. El tronar de tu voz estaba en el torbellino. Los relámpagos alumbraron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Tu camino estaba en el mar y tu sendero en las caudalosas aguas, pero tus huellas nadie la pudo conocer. Aleluya. Y luego él concluye en este versículo 20: como a un rebaño has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. Aleluya. Asaf concluye diciendo: ese Dios que libró a su pueblo a través del mismo Moisés, del mismo Aarón, que es el mismo Dios de José, de Jacob, de Abraham, es el mismo que nos librará de esta angustia. Alabado el Señor. La bondad amorosa de Dios para con Israel
no se detuvo en el Mar Rojo, sino que condujo a su rebaño escogido con la guía de pastores fieles que fueron Moisés y Aarón, a través de todos los peligros del desierto a la tierra prometida. Este Dios poderoso tiene el corazón tierno de un pastor, conduce a su pueblo como a un rebaño, no a toda marcha, sino llevando los corderos en su seno y guiando gentilmente a los que tienen crías. Más poderoso que el más poderoso, pero más manso que el más manso. Poderoso. Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Aleluya. Y démosle gracias al Señor por este estudio. ¿Cuánto hemos sido edificados?